Vamos a continuar con el Salmo 16 y vamos a mirar el versículo 5, por favor. Este verso es el corazón del Salmo, es la parte más central. El Salmo 16 revela un aspecto muy espiritual y muy hermoso para la iglesia. Así que le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mire qué palabras tan importantes. Si usted medita y logra discernir esta palabra, sobre todo este texto, hermanos, está hablando de lo que tenemos en Dios, lo que Dios es para nosotros, o lo que Dios debería de ser para cada uno de nosotros. En el desarrollo de mi tema les voy a explicar todos estos versículos. Le voy a titular a la reflexión de esta tarde: una herencia escogida, porque así es el título del Salmo. Acuérdese que estamos compartiendo cada salmo en esta serie y hoy toca el Salmo 16 y el título de este salmo precisamente es así: una herencia escogida. Usted puede comprobarlo, arriba el encabezado, una herencia escogida. Y este Salmo 16 es otro de los hermosos salmos escritos divinamente inspirados por David. El título de este salmo, repito, es una herencia escogida. Pero si usted lee abajito del título, le acompaña a este salmo una instrucción llamada Mictán. Usted puede leerlo ahí, abajito del encabezado, dice Mictán de David. Así lo dice textualmente. ¿Ya lo buscó? ¿Ya lo miró? Mictán de David. Y esta instrucción llamada Mictán, esta palabrita Mictán, significa que es un salmo muy especial, un salmo de grande importancia y que tenía que ser escrito para ser recordado y leído para siempre. Así que haremos bien en detenernos en cada aspecto de este salmo, porque es un salmo que era parte de la liturgia en la adoración del antiguo pacto. Así que ante nosotros tenemos un salmo de mucha importancia, porque fue escrito en momentos de aflicción, refugiándose en Dios. Proféticamente, el Salmo 16 también revela la vida humana del Mesías, la vida de Cristo cuando vivió aquí en la tierra. Es un salmo que profetiza muchos detalles personales de la vida del Señor Jesús en forma humana, viviendo, confiando y refugiándose en Dios. Así que la palabra Mictán revela que es un salmo que expresa mucha confianza profunda en Dios en medio de la adversidad. Y cada frase o palabra de este salmo encontramos secretos para tener una vida segura, bendecida y eterna en Dios. Por medio de este salmo podemos aprender a vivir con Dios y no tener una vida común, sino una vida muy bendecida, una vida eterna. Así que vamos a entrar en los detalles, versículo 1, para ver estos aspectos importantes. Como primer aspecto, este salmo revela cómo tiene que ser la verdadera confianza en Dios. Confianza verdadera en Dios. Revela lo que es confiar de verdad en Dios. Y el primer versículo dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aquí se expresa la confianza en Dios a través de la oración,
a través de implorar, a través de suplicar. De hecho, la oración expresa verdadera confianza en Dios. Y voy a decir algo con mucho respeto: aquel creyente que no ora, no hay verdadera confianza en Dios en él. Podrá confiar en muchas cosas, pero no en Dios. Porque aquel que tiene el hábito de orar, ora porque sabe que Dios es el único que puede ayudarle. Ora porque sabe que Dios le va a escuchar. Ora porque tiene la confianza de que Dios le puede librar de todas las circunstancias malas o negativas en las que se encuentra. Y este varón, hermanos, él oraba a Dios como parte de la confianza verdadera que tenía en él. Por ello este salmo comienza con una súplica: guárdame, guárdame. Esta palabra guárdame es una petición de la confianza verdadera en Dios. El salmista no le pide riquezas a Dios, no le pide victorias a Dios, pide protección y seguridad en medio de la aflicción. Y el fundamento de esta petición, guárdame, el ser guardado, el ser protegido, es por la confianza real que tenía en Dios. A continuación dice: guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Así que cuando usted ora a Dios, usted está expresando que hay verdadera confianza en Dios en lo profundo de su corazón. Cada vez que usted vaya a Dios en oración, tenga presente que el acto de orar expresa confianza en Dios. Así que dichosos todos aquellos que confían verdaderamente en Dios. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos suplicar protección a Dios, porque hemos aprendido a confiar verdaderamente en Él. Esa es la razón de nuestras oraciones. Oramos porque confiamos de verdad en Dios. Si no confiamos en Él, entonces no oraríamos. Pero oramos conscientemente de que Él tiene el control y que siempre va a estar a nuestro favor. Por eso la expresión: porque en ti he confiado. Y por confiar en Él, le pedía con toda seguridad, con toda libertad: guárdame. Cuando tú confías en Dios, es una bendición poderle decir a Dios con toda libertad, con toda confianza: Señor, guárdame. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, asísteme. Protégeme. Cuando tú confías de verdad en Dios, tienes la libertad de pedir todo lo que necesitas. Qué bonito es confiar en Dios, hermanos. La expresión porque en ti he confiado expresa completa dependencia a Dios. Por lo tanto, la confianza verdadera en Dios significa depender totalmente de Dios. Y muy a menudo se expresa a través de la oración. Así que hay un motivo más para orar. Si usted confía de verdad en Dios, demuéstrelo. Demuéstrelo. Era para que los días de oración, así como está la mayoría ahorita, también estuvieran. ¿Pero por qué no viene? Si es fin de semana. Gloria al Señor. Hermanos, nuestra seguridad, nuestra protección no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Vamos a pasar al versículo 2 para avanzar. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Yahvé,
tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Este es otro aspecto de la verdadera confianza en Dios. Y me llama la atención porque este hombre estaba hablando con Dios, suplicándole a Dios, pero hace un alto y empieza a hablar consigo mismo. Empieza a hablar a sí mismo. Y yo veo en las palabras que dice, oh alma mía, está hablando con su propia alma. Está platicando con él mismo internamente. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y lo que yo puedo visualizar o entender en estas palabras es la convicción personal que tenía este creyente, que confiaba sinceramente en Dios. Las palabras del versículo 2, hermanos, expresan una convicción personal, y es el hablar de sí mismo, consigo mismo, de aquel que aprendió a confiar y a depender de verdad en Dios. Me imagino a aquel hombre hablando, tú confías en el Señor, tú conoces al Señor, y yo sé que Él es mi Señor y que fuera de Él no hay otro bien para mi vida. Así como muchas veces usted habla solo o yo hablo solo cuando tenemos alguna situación y vamos hablando, no, Dios está conmigo. En el nombre de Jesús yo lo voy a lograr. Así este hombre estaba hablando. Y mire lo que estaba hablando. Por convicción personal. Él estaba diciendo, oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor. Y mire esa expresión. Tú eres mi Señor. Esta palabra es muy poderosa. Esta frase es muy poderosa. Tú eres mi Señor. Revela convicción personal e identidad en Dios. Y en lo personal, esta frase dicha por el salmista en oración, mi Señor, tú eres mi Señor, expresa humildad, obediencia, entrega, sumisión al señorío de Dios. Y qué poderoso es cuando en oración le decimos a Dios, tú eres mi Señor. Porque le estás diciendo, mi vida depende de ti. Tú tienes el control, tú tienes la dirección, tú me guías, tú me guardas. Yo te pertenezco a ti, soy parte de ti, eres mi dueño, eres mi Señor. Qué poderoso es cuando se lo decimos a Dios en oración. A mí es una de las frases que me gusta mucho usar cuando estoy orando. Aquí estoy, mi Señor. Heme aquí, mi Señor. He aprendido a llamarle a Dios de esta manera. Señor, voluntariamente me rindo a ti. Mi Señor, aquí estoy. Mi Señor, te reconozco. Mi Señor, me humillo. Mi Señor, te adoro. Mi Señor, te exalto. Qué poderosa es esa frase en oración, hermanos. Reconocer el señorío de Él. La otra frase, no hay para mí bien fuera de ti. Revela que Dios es la única fuente de bienestar en la vida. Usted no depende del programa llamado así. Usted depende de Dios. Y su verdadero bienestar está en Dios y no de los programas sociales del gobierno. Gloria al nombre del Señor. Su bienestar está en Dios. Él es la fuente de todo bien para nuestra vida. Fuera de Dios no hay bien.
Así que mi hermano, para terminar en este versículo, muy feliz serás si Dios es todo tu bien. Te animo a buscar todo el bien de tu vida en Dios. Escucha lo que dije. Te invito, te animo a buscar todo el bien de tu vida en Dios. Si logras tenerlo, serás muy feliz en tu vida. Comenzamos en el versículo 3 y aquí habla de un segundo aspecto. Un segundo aspecto. La comunión de Dios con los santos e íntegros de la tierra. A Dios le agrada la santidad en sus hijos. A Dios le agrada la integridad en sus hijos. Así que, hermanos, procuremos ser santos todos los días de nuestra vida. Procuremos ser íntegros todos los días de nuestra vida, porque siendo santo y siendo íntegro aquí en la tierra, podré hallar gracia y complacencia para Dios. Y qué bonito es vivir en la complacencia de Dios. Qué bonito es cuando por ser santo e íntegro de corazón, tú tienes la complacencia de Dios. Tú vives en el agrado de Dios. Tener la complacencia de Dios significa caerle bien a Dios, gustarle a Dios, tener la simpatía de Dios, tener el favor y el agrado de Dios. Qué bonito es cuando obtenemos esta forma de vivir y podemos vivir en agrado y complacencia de Dios por ser santos e íntegros. El versículo 3, este que tenemos aquí mirando, es una palabra personal de Dios dicha en la boca de David. Es Dios hablando personalmente a través de los labios de David. Y es muy poderoso lo que Dios está diciendo, porque revela la comunión de su corazón, del corazón de Dios, con los santos e íntegros en la tierra. Dios, que conoce a todas las personas en la tierra, sabe quién es santo e íntegro en su corazón, y con ellos se complace tener comunión. A Dios le agrada tener comunión con los que son santos e íntegros. Por eso el texto dice: para los santos que están en la tierra. Es Dios hablando, usando a David como un instrumento, hablando a través de la boca de David, hablando a través de los labios de David. Pero es Dios hablando para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Si eso es así, entonces viviremos en santidad, viviremos en integridad, y de esta manera todos los días de nuestra vida viviremos en la complacencia de Dios. No sé tú, pero yo quiero vivir en la complacencia de Dios. Qué poderoso es vivir cada día de la vida en complacencia de Dios, viviendo en el favor de Dios. Esta es la mejor forma de vivir, hermanos. Es la manera más sabia de vivir en esta tierra, agradando a Dios, complaciendo a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Santos. Esta palabra santos son aquellos que viven consagrados a Dios. Son aquellos que viven dedicados a Dios. Está bien que trabajes, trabaja, pero tu compromiso es con Dios. Ocúpate en Dios. Está bien que tienes compromisos humanos, todos tenemos compromisos terrenales, pero nuestra vida debe de estar consagrada siempre a Dios, dedicados a Dios. Eso es vivir en santidad. Santos, aquel que está apartado para Dios, dedicado a Dios. Eso es ser santo. Ocuparnos en consagración para Dios. Íntegro. ¿Quiénes son los íntegros? Íntegro son los que tienen un corazón completo.
grande y perfecto en el temor de Dios. Eso es ser íntegro, ser completo. Así que Dios se complace, según este texto, se complace en tener comunión con aquel que es santo, con aquel que es íntegro. Ahora, voy a decir algo. Dios llama a todos, pero su comunión íntima y personal es con aquel que es santo e íntegro delante de Él. La palabra complacencia, te la explico, significa placer, significa deleite, significa contentamiento. ¿Y con quiénes tiene Dios placer? ¿Con quiénes Dios tiene deleite y contentamiento? Con aquel que es santo, íntegro en su corazón. Si logras cultivar, tener esta calidad de vida, te aseguro que serás una persona muy favorecida y bendecida en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. David, al confesar lo que Dios desea en su corazón, él humanamente, hablando de David, llegó a conocer personalmente a Dios. Por ello David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque David sabía lo que le gustaba a Dios. David llegó a saber lo que le agradaba a Dios. Él llegó a vivir conforme al corazón de Dios porque logró saber los gustos de Dios. ¿Cuáles son los gustos de Dios? Aquí están. ¿Cuál es el gusto de Dios? Los santos, los íntegros, esa clase de personas le gustan a Dios, le atraen a Dios, y con ellos será su complacencia, entiéndase placer, su deleite y su contentamiento. Así que David, como creyente, tenía comunión personal con los santos y los íntegros de corazón, y creo que nosotros, como hijos de Dios, también deberíamos ser igual que David. Es cierto, por un lado humanamente David está hablando, pero por otro lado es Dios hablando a través de él. Y si David humanamente hablaba para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, significa que David, como creyente, era muy cuidadoso con quienes compartía. Y nosotros humanamente, al igual que David y al igual que Dios, debemos de tener complacencia con aquellos que son santos e íntegros delante de Dios. Hay mucha complacencia, contentamiento, convivir con las personas que tienen santidad e integridad en el corazón. Sigamos el ejemplo de Dios. Aspecto número 3, versículo 4. Vamos avanzando en el Salmo. Gloria a Dios. En el versículo 4, hermanos, hablando de la comunión, y en este caso de una comunión muy selectiva. No con todo mundo podemos tener comunión. Debe de haber una comunión especial. Y dentro de esa comunión especial, David confesó que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y en estas palabras David está revelando la sentencia contra los idólatras. Y dentro de ese contexto de comunión y de ser selectivos con las personas que convivimos, nosotros como hijos de Dios, en estas siguientes palabras se expresa un rechazo a la falsa adoración
y a toda clase de culto idolátrico, pagano, de las personas que no conocen a Dios. Tales personas que adoran a otro Dios, que no adoran al Dios verdadero, serán traspasados con muchos dolores por adorar ciegamente a dioses falsos. El creyente en Dios no debería de participar en ninguna de esas prácticas, costumbres o tradiciones paganas de la idolatría, ni relacionarse en ninguna forma, ni aún confesar en sus labios el nombre de los ídolos. Por ejemplo, hay algo maligno que se está adorando ahora en lugar de Dios, y está cobrando mucha fuerza esa adoración falsa, hermanos, y es la adoración a la muerte. Ya hay hasta templos abiertos en las ciudades donde las personas pueden ir libremente un domingo como hoy a adorar a la muerte y hacer un culto público como lo estamos haciendo nosotros. ¿Y cuántas personas, hijos de Dios, hermanos, tienen como grandes amigos a personas que adoran la muerte? Y en su falta de discernimiento, creyentes que tienen comunión con Dios, hermanos, que conocen a Dios, que confían a Dios, caen en el error todavía de andar pronunciando con sus labios, diciéndole a la muerte santa, cuando ese demonio no tiene nada de santidad. Y ahí aplica lo que David está diciendo: ni en mis labios tomaré sus nombres. Usted que con sus labios confiesa la santidad de Dios, adora a Dios, exalta a Dios con sus labios, no ande usando sus labios para darle más honor a ese espíritu inmundo de muerte que hoy le llaman santa, porque no tiene nada de santa. Espero que me esté explicando. Es la muerte y punto. Y si aquellos le dicen santa es porque ellos le adoran. Y usted, al decirle santa, está cayendo en el mismo error. Sin saberlo, le está dando adoración a la muerte. Yo creo que ningún verdadero hijo de Dios debería de llamarle a la muerte santa. Ningún hijo de Dios. Era lo que David decía: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y puse a la muerte como ejemplo, pero pueden ser otros santos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar al versículo 5. Y aquí tenemos, hermanos, llegamos al centro del Salmo. La parte, en lo personal, más hermosa de este Salmo. Hablando en el contexto de la comunión que debemos de tener con Dios. David, hablando por el Espíritu, a partir del versículo 5 y contemplando el versículo 6, expresa que Dios es la mayor herencia de su vida. Dios, dije, la mayor herencia de su vida. En este versículo, hermanos, David confiesa lo que Dios es para él. Y te voy a enseñar lo que Dios debe de ser para ti y para mí. Y qué bonito será que aprendamos a ver a Dios así como lo miraba David, a tener a Dios en nuestra vida de verdad, así como lo tenía David, no como un acto solamente litúrgico, como un concepto o como una idea. No, tener a Dios en verdad como lo miraba David y como lo tenía David. Mediten las palabras: Jehová, Yahvé, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. David usa
la palabra herencia, la expresión herencia para referirse a Dios, revelando que Dios era de mucho valor en su vida. Decir esto de Dios, mi herencia, Dios es mi herencia, significa que hemos encontrado lo más valioso de la vida. Y cuando tienes a Dios como tu herencia personal, no te interesa andar peleando por la herencia del padre, por la herencia de los abuelos, por la herencia de la familia humana. Hermano, no es nada. Todo lo terrenalmente hablando, materialmente hablando, si se compara en valor al valor que Dios debe de tener en tu corazón, en tu vida, no hay nada de la tierra que pueda contener el valor que Dios tiene. Dios es único y vale más que todas las cosas terrenales. Mi hermano, vale más que todo el oro del mundo, que toda la plata del mundo, que todo el ganado del mundo, que todos los ranchos del mundo. No importa si no tenemos eso, pero si tenemos a Dios, tenemos todo. Y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. David llegó a encontrar lo más valioso de la vida. ¿Y cuál era lo más valioso para David? ¿Cuál era lo más valioso en la vida de David? Dios. Yahvé es la porción de mi herencia. Mira, mi hermano, mientras otros buscan tierra, pelean por tierras, se matan por tierras, mientras otros buscan posesiones materiales, joyas, fama, dinero, el creyente que conoce personalmente a Dios querrá todo de Dios, querrá cada día más de Dios, tendrá a Dios como su posesión más grande, como su única herencia. Si tienes a Dios de verdad, lo tienes todo. Si Dios es tu herencia, lo tienes todo. Ya ves la porción de mi herencia. Pero hay una frase que dice, y de mi copa. ¿Y qué significa eso? ¿Qué estaba diciendo David cuando dice, Yahvé es la porción, no solamente de mi herencia, sino también es la porción de mi copa? La copa representa dos cosas. Por un lado, pacto, el nuevo pacto. Pero por otro lado, antiguamente, ¿para qué se ocupaban las copas? Para echar vino, el vino. Y cuando David estaba diciendo, ya ves la porción de mi herencia y específicamente de mi copa, David estaba diciendo, Dios es mi deleite, Dios es mi alegría. El vino representa la alegría del hombre, el deleite del hombre, el disfrute del hombre. Pero qué bonito es cuando ese deleite, hermanos, viene como fruto de tener a Dios en tu vida, de conocerlo, de vivirlo, de experimentarlo. La última frase, rápidamente porque tengo que avanzar, la expresión tú sustentas mi suerte. Antiguamente, hermanos, se vivía por suerte. Por suerte, ahora ya no. Ahora andamos por la dirección del Espíritu Santo, por el testimonio del Espíritu Santo. Pero antiguamente, en el tiempo de David, todavía ellos andaban por suerte. Por eso, cuando iban a consultar a Dios, hermanos, iban con el sacerdote y el sacerdote traía un pectoral y traía unas piedritas que prendían luces, y según las luces era la respuesta de Dios. Y cuando David está diciendo tú sustentas mi suerte, significa permitir que Dios defina el destino de tu vida para que sea lleno de bendiciones, abundancia conforme a la bondad de Dios. Hermano, si tienes a Dios como el todo de tu vida, entonces deja que Dios escoja por ti. Si tienes a Dios como el todo de tu existencia, dale lugar a Dios para que Dios escoja por ti.
Si Dios es tu herencia, tu mayor tesoro, te aseguro que siempre serás bendecido, porque Dios sabe qué es lo que necesitas, porque Dios sabe qué es lo que te hace falta, y es mejor que Dios escoja por ti y no tú por Él, porque si tú escoges por Él, te vas a equivocar, te vas a meter en problemas, vas a tener muchas cosas tristes, decepciones, frustraciones. Por ejemplo, cuando yo era joven, yo deseaba tener una esposa. Y yo siempre le oraba a Dios: Señor, dame una esposa conforme a tu voluntad. Y puedo dar testimonio que dejé a Dios que escogiera por mí. Y la esposa que me dio ha sido de bendición para mi vida. Pero si yo hubiera escogido una esposa para mí, hubiera agarrado una de las muchachas del mundo, hubiera agarrado una joven de esas que le gustaba bailar, tomar, andar en los antros, en las discotecas. Pero como yo le pedí a Dios en mi juventud: dame una joven que te ame y que te sirva, Él escogió por mí. Y yo, sin saberlo, hermanos, en una campaña sirviéndole a Dios con mujer, andaba yo con mujer, y ahí conozco a esa muchacha que ahora es mi esposa, sirviéndole a Dios también en esa campaña con mujer. Y ahí se dio la relación. En los planes de Dios. Yo no tenía planes de estar en esa campaña, porque yo me iba a ir a Cancún a un congreso, pero resulta que, no casualmente, pero pareciera casualidad, cancelan el congreso en Cancún exactamente en los días de la campaña, y ya no me quedó otra alternativa más que irme a la campaña, triste porque se había cancelado el congreso de los jóvenes en Cancún. Sin embargo, yo no sabía que en la campaña ahí era el tiempo de Dios, el plan de Dios para que yo conociera a la joven que sería mi esposa. Dios todo lo tiene preparado, hermanos. Amén, aleluya. No se le escapa nada. Pero eso es cuando tú tienes a Dios como el todo de tu vida. Dios te sorprenderá y va a ir acomodando el rompecabezas de tu vida, el rompecabezas de tu destino, el rompecabezas de tu futuro, y va a alinear todas las cosas para que todas las cosas te ayuden a bien, a fin de que seas bendecido y Él pueda cumplir su propósito en tu vida, porque al final de cuentas andamos por su propósito, andamos por su voluntad. Así que esperaremos en Él y dejaremos que Él ordene todo lo que tenga que ordenar, añada todo lo que tenga que añadir, quite todo lo que tenga que quitar, cuando lo tenemos a Él como nuestra herencia. Amén, aleluya. Y mire que tener una esposa es parte de la herencia. Es parte de la herencia. Tener los hijos es parte de la herencia. Porque dice que herencia de Yahvé son los hijos. Y el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia. Todo eso sucede cuando tienes a Dios como tu herencia. Así que no te calientes la cabeza. Ora a Dios: Señor, lo que tú quieras para mí, lo que tengas destinado para mí. Y ese ejemplo de tener una esposa puede aplicar en todas las demás áreas de tu vida. Señor, yo recibo lo que tienes preparado para mí. Acepto lo que tienes preparado para mí. Eso significa: tú sustentas mi suerte. Tú sabes lo que necesito. Esperaré, oraré, esperaré, confesaré. Y mientras tanto te serviré, te adoraré, en espera de recibir lo que tienes para mí. Hablando antiguamente, por medio de la suerte se recibían muchas cosas. Hoy nosotros relacionamos la suerte con el encontrarse algo bueno. Por ejemplo, en el mundo dicen: tuve suerte, me gané tal premio. Deja que Dios sea quien te bendiga con esos premios, con esas añadiduras. Que sea Él, hermanos, porque lo que es de Dios permanece para siempre, y lo que es de Dios se disfruta seguramente.
Así que, hermanos, para cerrar este versículo 5, escucha esto. La vida no se mide humanamente por lo que usted pueda obtener por sí mismo, sino por la cantidad de Dios que tenemos y por la calidad de vida que recibimos continuamente de Él. La herencia más grande que podemos tener es Dios. Versículo 6. Mire lo que dice, y sigue hablando de algo poderoso. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo veo a un David feliz, contento, agradecido, satisfecho, lleno de contentamiento, de paz, de alegría y de felicidad. Puedo imaginarme a David, hermanos, por eso le danzaba a Dios, por eso le cantaba a Dios, por eso, hermanos, toda su vida estuvo dedicada a la adoración de Dios. Era un hombre favorecido en la tierra. Y estas palabras son muy interesantes porque en relación a Dios como nuestra herencia, entendemos que tenemos de parte de Dios algo especial. Y esta parte que se menciona es la posesión que corresponde a cada uno de nosotros. Antiguamente, cuando se repartía la tierra, especialmente cuando las tribus de Israel entraron a la tierra prometida y a cada tribu, a cada familia le asignaban una parte de tierra, usaban cuerdas para limitar la parte de tierra que sería entregada como herencia. Y esas cuerdas, hermanos, hablan de la posesión que le tocaba a cada persona, a cada creyente. Y David usa el lenguaje de la repartición de la tierra para hablar espiritualmente de la herencia que tenía en Dios. Y para David era deleitoso y hermosa la heredad que le había tocado. Heredad es la porción que había recibido de parte de Dios. ¿Y a qué le llamó David cuando dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado? ¿De qué hablaba David? ¿A qué se refería? Escuche, por favor. Lo que David le tocó hacer en Dios y lo que David era en Dios. ¿Qué era lo que a David le tocó hacer en Dios? Lo que David hacía en Dios le resultaba deleitoso, le resultaba placentero, era causa de disfrute y de alegría lo que él hacía en Dios. Y lo que era en Dios, lo que él era en Dios, lo miraba como una hermosa heredad. Ahora, según las Escrituras, lo que David hacía en Dios era adorarle, era cantarle, era alabarle. Se le llamó el dulce cantor de Israel. Estaba enamorado y apasionado con Dios y por amor inventó instrumentos musicales para adorar a su Dios. Por amor a Dios, mire lo que confesó, ahí está en la lona. Y ahí está en la otra lona. Miren lo que confesó, porque estaba enamorado de Dios, estaba apasionado de Dios. Y eso que usted lee ahí, esos textos, a David les producía, hermanos, deleite, placer, disfrute, alegría. David decía: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. A él le gustaba estar en la presencia de Dios para adorarle. Una cosa he demandado a Yahvé, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. Eso le producía deleite. A eso David le llamaba lugares deleitosos. Y resulta que lo que más le gustaba a David hacer en Dios y le resultaba deleitoso adorarle, cantarle, alabarle, es lo que la iglesia ahora hace. Es lo
lo que la iglesia tiene ahora. La iglesia es la que adora a Dios en la tierra. La iglesia es la que le canta a Dios en la tierra. La iglesia es la que exalta a Dios en la tierra. Hermanos, alabanza y adoración lo hace la iglesia. Así que David está hablando de la vida de la iglesia, de la experiencia de la iglesia, del privilegio de la iglesia de cantar y adorar a Dios. Para nosotros eso debe de ser como un lugar de deleite, algo deleitoso. Pero aparte, ¿quién era David en Dios? Era un rey. Era un rey. Y por ser rey, representa la vida del reino, el disfrute de la vida del reino, el vivir de la vida del reino. Es también la vida de la iglesia. La iglesia ahora tiene espiritualmente el disfrute del reino. No solamente adora, no solamente canta, sino que ahora la iglesia tiene la bendición, el disfrute de la vida del reino. Hermanos, David, hablando por el Espíritu Santo, dice primero que tiene a Dios como su herencia y que recibió la vida espiritual de la iglesia como su heredad. Él miraba la adoración, la alabanza como una heredad. Y qué poderoso es cuando tenemos a Dios como nuestra herencia y miramos la vida de la iglesia como una hermosa heredad recibida de Dios. Para terminar este versículo, que Dios sea tu mayor herencia y la vida de la iglesia tu principal heredad. Mira la iglesia como esa hermosa heredad que te ha tocado. A muchos les tocó estar encerrados en una prisión 20, 30, 40 años. A ti te tocó estar cada domingo, cada día de tu vida, cada semana de tu vida en la iglesia. Aprende a mirar a Dios como tu heredad, como el todo de tu vida. Aprende a mirar la iglesia, la vida de la iglesia como una hermosa heredad. ¿Qué es mejor, estar aquí o estar metido en una cárcel? ¿Qué es mejor, estar aquí o estar desahuciado muriéndose en un cuarto de hospital? Yo prefiero estar aquí. Estar aquí es mejor que estar en una cárcel. Estar aquí es mejor que estar muriéndose en un hospital. Estar aquí es mejor que estar metido en un centro de esos psiquiátrico. Estar aquí es como una hermosa heredad. Yo no sé cuántos pudieran decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Por qué? Porque adoro, canto, me deleito, disfruto, siento la presencia de Dios. Es hermosa la heredad, la vida de la iglesia, estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, tener la vida, la bendición de la iglesia, el disfrute de la iglesia. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Sea bendito el nombre del Señor. Les enseñé algo muy espiritual, espero que me haya explicado, hermanos. Mira a Dios como tu herencia y mira a la iglesia como tu heredad. Mira a la iglesia como tu heredad. Versículo 7. Yo quiero terminar ya, hermanos. Dice: bendeciré a Yahvé que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. David está hablando de la dirección, satisfacción y seguridad. Otra de las bendiciones de este salmo es la dirección personal de Dios. Cuando tienes a Dios, tendrás su asistencia, tendrás la dirección personal de Dios. Ser aconsejado, enseñado, guiado divinamente es resultado de la comunión personal con Dios. Escucha rápidamente: ser aconsejado significa que Dios te dará la sabiduría para hacer mejor las cosas cada día y para vivir mejor. Ser enseñado significa que Dios te mostrará la forma correcta e inteligente para vivir. El medio que Dios ocupa en nosotros para aconsejarnos
y para enseñarnos internamente es nuestra conciencia. La conciencia es la voz de Dios dentro de ti. Por favor, hazle caso a tu conciencia. A través de tu conciencia Dios te va a aconsejar y te va a enseñar personalmente en tu interior. Versículo 8: a Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando tenemos a Dios siempre delante de nosotros, frente a nosotros y a la par de nosotros, nuestro caminar, hermanos, seremos guiados interiormente, espiritualmente, y siempre habrá estabilidad. No habrá fracaso ni caída, porque el Señor a nuestra diestra con nosotros siempre estará sustentándonos. Versículo que sigue. Amén, gloria a Dios. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Cuando llegue a morir, mire, hasta el aspecto de la muerte contempló él. Cuando llegue a morir, la muerte para David no le resultaba en miedo, no le resultaba en temor. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Está hablando de su vida. Me alegré, me gocé. Pero cuando muera, dice, mi carne también reposará confiadamente. Estas poderosas palabras revelan la esperanza de vida eterna, más allá de la muerte física. David, como creyente, vivió siempre con la esperanza de vivir eternamente. Confesó vida eterna más allá de su muerte. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Sabía que iba a morir, pero que la muerte era temporal en su vida. Y cuando tú sabes que te vas a levantar de la sepultura con un cuerpo glorioso en resurrección, uno tiene paz y dice, sé que voy a morir, pero sé que me levantaré en vida de resurrección. Y David tenía esa convicción, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Primero, David estaba hablando de sí mismo, pero también proféticamente estaba hablando de la resurrección de Cristo. Este texto habla de la resurrección de Cristo. El Seol que se menciona ahí representa la muerte. Muerte, la cual ya no tiene parte en la vida de resurrección. La corrupción ya no pertenece a los que vencen a la muerte en vida de resurrección. Y esta poderosa confesión profetizó la gloriosa resurrección del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. David habló mediante el Espíritu de Cristo, creyendo, confesando, declarando que la muerte física es temporal. Y esta misma confianza debe de estar presente en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Saber que al igual que David, que confesó que resucitaría y va a resucitar, igual que el Señor Jesucristo, que murió pero al tercer día resucitó, saber y creer que también nosotros, hermanos, más allá de la muerte, nos levantaremos con un cuerpo glorificado y entraremos a la presencia de Dios para vivir eternamente y para siempre. La muerte ya no tendrá dominio sobre nosotros, la enfermedad ni el dolor, nada tendrá dominio sobre nosotros. Esa confianza y esa seguridad debe de haber en nosotros. Y termino, versículo 11. Aquí terminamos. Me mostrarás la senda de la vida. Mire cómo termina este salmo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra
para siempre. Así que, mis hermanos, este salmo revela el verdadero sentido de la vida. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Hallar la senda de la vida en la presencia de Dios, disfrutando a Dios, viviendo a Dios, estando siempre en el deleite de Dios. Y el cumplimiento espiritual de este salmo, hermanos, fue la persona del Señor Jesucristo. Él cumplió cada sección de este salmo. Él cumplió cada palabra, cada frase de este salmo, hermanos. Es un salmo mesiánico. El Señor Jesucristo en vida humana siempre caminó con Dios, siempre vivió en Dios, humanamente siempre disfrutó a Dios, aún puso a Dios primero que la comida. Acuérdense cuando le dijeron: Mesías, Señor, ven a comer. ¿Y qué respondió él? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, del Padre. Siempre disfrutó a Dios, hermanos. Vivió en Dios, murió en Dios y resucitó para Dios. La misma senda, el mismo camino tenemos que seguir. Siempre con Dios, mirando a Dios como nuestro tesoro y mirando su iglesia como la hermosa heredad que nos ha tocado. Ponte en pie, por favor.